Ahora estudiaremos los sistemas forzados con amortiguamiento. Estos sistemas tendrán un comportamiento similar a los sistemas sin amortiguamiento. Una amplitud que depende de la frecuencia, un desfase entre la fuerza impulsadora y el desplazamiento del bloque, también una frecuencia de resonancia, donde ahora la amplitud de la oscilación es máxima y finita. Consideremos un sistema masa resorte como el que se muestra en la figura. Este sistema se mueve a lo largo de una superficie horizontal. El desplazamiento del bloque se mide alrededor de esta posición de equilibrio, x igual a 0, y sobre ese sistema actúa esta fuerza periódica igual a F sub 0 coseno de omega sub ft. F sub 0 viene siendo la amplitud de esa fuerza y omega sub f es la frecuencia de vibración de esa fuerza externa. También actúa una fuerza amortiguadora proporcional a la velocidad del bloque y una fuerza elástica. Ambas fuerzas están dirigidas hacia la izquierda. La fuerza amortiguadora tiene una dirección contraria a la velocidad del bloque y la fuerza elástica es una fuerza restauradora que tiende a llevar el bloque a la posición de equilibrio. Ahora encontremos la ecuación diferencial de movimiento para este sistema forzado con amortiguamiento, aplicando la segunda ley de Newton. La fuerza amortiguadora va a estar dada por menos la constante de amortiguamiento por la velocidad del bloque, que es x punto. Está dirigida hacia la izquierda, pues es contraria a la velocidad del bloque, y la fuerza elástica es igual a menos k por x, también dirigida hacia la izquierda, y la fuerza periódica viene siendo positiva porque está dirigida hacia la derecha y es F sub 0 coseno de omega sub f por t. Y eso va a ser igual al producto de la masa por la aceleración del bloque. Ahora dividimos toda esa ecuación entre la masa, pasamos estos términos que están restando al otro lado a sumar y sustituimos b sobre m por 2 gamma y k sobre m por omega sub 0 al cuadrado. La solución a la anterior ecuación es una superposición de dos soluciones, una solución transitoria y una estacionaria. La solución transitoria u homogénea se encuentra al igualar a 0 esa ecuación diferencial. Y esta ecuación diferencial representa un movimiento amortiguado cuyas soluciones dependerán del tipo de amortiguamiento que presente el sistema, que puede ser subamortiguado, críticamente amortiguado o sobreamortiguado. Note que para tiempos muy grandes, x sub t, que es la solución transitoria, tiende a 0, dada su dependencia con esta función exponencial decreciente. De ahí que a esta solución homogénea se le conozca como una solución transitoria. Veamos la forma que tiene la solución estacionaria. En este caso, la fuerza periódica es diferente de 0. Al igual que para un oscilador forzado sin amortiguamiento, para tiempos grandes, la fuerza F impondrá su frecuencia al oscilador y el bloque se moverá hacia la derecha y hacia la izquierda periódicamente con la misma frecuencia de la fuerza externa omega sub f. Además, la amplitud de la oscilación también depende de la frecuencia de esa fuerza impulsadora. Aumentando la frecuencia, la amplitud del movimiento también aumenta, en algún punto se hace máxima, y aumentando más esa frecuencia, la amplitud disminuye, y cuando esa frecuencia es muy grande, la amplitud de esa oscilación se hace 0. Entonces este comportamiento sugiere que la solución estacionaria tiene esta forma d, que depende de la frecuencia, que es esta amplitud, multiplicada por el coseno de omega sub ft menos delta. Y delta, al igual que para un sistema sin amortiguamiento, es un ángulo entre
la fuerza impulsadora y el desplazamiento, que se espera que sea 0 para bajas frecuencias y pi para altas frecuencias. D y delta se encuentran al sustituir x sub e punto y x sub e dos puntos en la ecuación diferencial de movimiento. Sustituyendo entonces, esta expresión que está entre paréntesis es x sub e dos puntos, el término que acompaña al 2 gamma es x sub e punto y el término que acompaña al omega sub 0 al cuadrado es x sub e. Y eso está igualado a f sub 0 sobre m por el coseno de omega sub f t. Factorizamos el coseno de omega sub ft y ahora usamos un par de identidades trigonométricas para reescribir estos términos, coseno de omega sub ft menos delta y el seno de omega sub ft menos delta. Esta expresión entonces depende de esos términos, tanto del 0 como del coseno de omega sub ft, y podemos separarla en dos ecuaciones, una que dependa únicamente del seno de omega sub ft y otra que dependa del coseno de omega sub ft. De esta expresión entonces los términos que dependen del seno de omega sub ft es este seno de delta multiplicado por d omega sub 0 al cuadrado menos omega sub f al cuadrado y el menos 2 gamma d omega sub fc coseno de delta. Esta ecuación está igualada a 0 porque al lado derecho no tenemos ningún término que dependa de el seno de omega sub ft. Siguiendo el mismo procedimiento, entonces vemos que los términos que dependen del coseno de omega sub ft son estos y la ecuación entonces nos queda como aparece aquí, igualada a f sub 0 sobre m. De la ecuación 4 entonces podemos encontrar la tangente de delta. Aquí vemos que la tangente de delta solo depende de las frecuencias y del coeficiente de amortiguamiento. Para encontrar d de la ecuación 5 necesitamos expresiones del seno y coseno de delta en función de las frecuencias y gamma. Para esto construimos el siguiente triángulo rectángulo de la ecuación anterior. La tangente de delta es igual al lado opuesto, que será 2 gamma por omega sub f, sobre el lado adyacente, que es omega sub 0 al cuadrado menos omega sub f al cuadrado. La hipotenusa entonces de este triángulo rectángulo será la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada uno de los catetos de ese triángulo. Y así podemos obtener las expresiones para el seno de delta y el coseno de delta. Entonces el seno de delta es el lado opuesto, que es 2 gamma omega sub f sobre esta hipotenusa. Y el coseno de delta entonces será el lado adyacente, que es omega sub 0 al cuadrado menos omega sub f al cuadrado sobre la hipotenusa. Sustituyendo en la ecuación 5, llegamos a esta expresión, donde se obtiene el valor de la amplitud de la solución estacionaria, que va a ser igual a f sub 0 sobre m sobre la raíz cuadrada de toda esta cantidad. Ahora, la amplitud es máxima cuando el denominador de esta ecuación sea un mínimo. O sea que si derivamos ese denominador y lo igualamos a 0, obtendremos los valores de las frecuencias para los cuales esa cantidad se hace máxima. Esta raíz cuadrada se puede escribir como toda esta cantidad elevada a la 1 medio. Derivando, bajamos ese exponente
nos queda entonces esto elevado a la menos 1/2 y la derivada interna con respecto a omega sub f sería toda esta cantidad y va a estar igualado a 0. Entonces esta ecuación es nula cuando el numerador sea nulo, es decir, cuando 2 omega sub 0 al cuadrado menos omega sub f al cuadrado por menos 2 omega sub f más 8 gamma al cuadrado omega sub f sea igual a 0. De aquí podemos entonces factorizar el menos 4 omega sub f, y para que esa cantidad sea 0 en frecuencias diferentes de 0, entonces quien debe ser 0 es toda esta cantidad que está entre corchetes cuadrados. De aquí, si despejamos la frecuencia de la fuerza externa, obtenemos que va a ser igual a la raíz cuadrada de omega sub 0 al cuadrado menos 2 gamma al cuadrado. Y esa frecuencia es la frecuencia de resonancia. Y el valor máximo de la amplitud se obtiene al sustituir omega sub f por omega sub r. Sustituyendo, entonces llegamos a que el valor máximo de D va a estar dado por esta ecuación. En un oscilador forzado con amortiguamiento se presenta resonancia en el desplazamiento cuando la frecuencia de la fuerza externa es omega sub r. Para esta frecuencia, la amplitud de la oscilación es máxima. En la figura 1 se muestra el comportamiento de D en función de omega sub f. Cuando omega sub f es igual a 0, D es igual a f sub 0 sobre k. Esta es una amplitud impuesta por la aplicación de una fuerza externa que es una constante. Aumentando la frecuencia de la fuerza externa, esta cantidad D aumenta. Este comportamiento se ve de la ecuación 7. El denominador de esa ecuación va a ser más pequeño porque el término dominante, que es omega sub 0 al cuadrado menos omega sub f al cuadrado todo elevado al cuadrado, va a ser más pequeño. Y esto pues es válido para frecuencias de la fuerza externa que sean menores que la frecuencia de resonancia. Para frecuencias omega sub f que sean mayores que omega sub r, vemos que el denominador de la ecuación 7 se hace más grande con aumentos de omega sub f y D disminuye. Para omega sub f muy grande, la amplitud tiende a 0. Y cuando omega sub f es igual a omega sub r, D es máxima. Esa frecuencia es menor que la frecuencia natural de vibración omega sub 0. A diferencia de un sistema forzado sin amortiguamiento, ya no se observa una divergencia en la amplitud del desplazamiento en la frecuencia de resonancia, debido a que ahora se tiene en cuenta la acción de una fuerza amortiguadora. En esta otra figura se muestra el comportamiento de la constante de fase en función también de la frecuencia de la fuerza externa. Delta varía suavemente entre 0 y pi. No aparece la discontinuidad observada en un oscilador forzado sin amortiguamiento, porque ahora se tiene en cuenta la fuerza amortiguadora. Para entender el comportamiento de delta, veamos el gráfico de la tangente de delta. De la ecuación 6 para omega sub f igual a omega sub 0, vemos que la tangente de delta es igual a 0. Aumentando omega sub f, la tangente de delta también aumenta, porque el denominador, que es omega sub 0 al cuadrado menos omega sub f al cuadrado, se hace pequeño. Cuando omega sub f se aproxima a omega sub 0, la tangente de delta tiende a infinito.
y en consecuencia delta es igual a pi medios. Si omega sub f es ligeramente mayor que omega sub 0, entonces la tangente de delta tiende a menos infinito. Aumentando aún más omega sub f, la tangente de delta tomará valores finitos negativos. Delta estará entonces en el segundo cuadrante, entre pi medios y pi. Y para omega sub f muy grande, la tangente de delta va a ser igual a 1 sobre menos infinito. Y delta va a ser igual a pi. En la región donde omega sub f es menor que omega sub 0, delta es pequeño. Es decir, la fuerza impulsadora está en fase con el desplazamiento. Tiene la misma dirección. Para omega sub f igual a omega sub 0, el delta vale pi medios. O sea que el desplazamiento está atrasado pi medios con respecto a la fuerza impulsadora. Para omega sub f muy grande, delta es igual a pi. Es decir, la fuerza impulsadora está desfasada pi con el desplazamiento. Tienen direcciones opuestas como vimos en la simulación. Resumiendo, la ecuación de movimiento de un sistema forzado amortiguado tiene esta forma. La solución transitoria entonces corresponde a una solución de un movimiento amortiguado y a eso le sumamos esta solución estacionaria donde su amplitud y delta son funciones de la frecuencia de vibración de esa fuerza externa, también de la frecuencia natural de vibración y del coeficiente de amortiguamiento gamma. Las constantes que aparecen en esa solución transitoria se encuentran aplicando las condiciones iniciales a toda esta solución x de t.